sobre lo que es la ciencia. Y en nuestra diapositiva vamos a poder ver ciertas citas de estos autores. A ver, la ciencia, según Wartowski, en su libro de Introducción a la fisiología de la ciencia, la ciencia es un quehacer crítico no dogmático que somete todos sus supuestos a ensayos y críticas, concebidas de modo amplio. Las condiciones para originar y poner a prueba los presuntos conocimientos de la ciencia caen dentro del ámbito de la epistemología de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Wartowski con esto? Que la ciencia es un quehacer crítico no dogmático. Crítico, ¿por qué? Porque la ciencia debe ser rigurosa, debe criticar todo lo que en ello plantea. Me debo preguntar el por qué y el cómo de las cosas. Cuando me dice que hay constante cambio. Cuando dice que es no dogmático, buscamos ver si eso es cierto, si es verificable. Así es. Cuando me dice que es no dogmático, es que no está sujeto a lo que por ley ya se había dicho que era así. O sea, está abierta al cambio, está abierta a las nuevas ideas y a las nuevas investigaciones. Es flexible. Esta es una ambigüedad que tiene la ciencia. Al ser rigurosamente estricta con lo crítico, con no aceptar cualquier cosa, si bien si sale una nueva teoría, una nueva investigación que es comprobable, la va a aceptar. Cuando nos dice que la ciencia cae dentro del ámbito de la epistemología de la ciencia, debemos saber que la epistemología es el por qué, cómo y cuándo se dan las investigaciones que nos dan el pensamiento crítico de la ciencia. Entonces, por eso, Wartowski señala bien estas características de la ciencia y las enmarca en este pensamiento que nos deja bien claro para él lo que es la ciencia. Ahora, según Barragán, en su libro de la epistemología, nos dice: la ciencia no se puede reducir a una colección de hechos. Se hace indispensable seleccionar estos hechos, organizarlos, relacionarlos y buscarles cierta consistencia. Hay conocimiento científico cuando a través del método científico se han logrado acumular nuevos conocimientos y nuevas experiencias. La ciencia avanza a medida que logre plantearse y resolver problemas. Es más, el progreso del conocimiento que se da en medida que se descubren, se aclaran y se resuelven nuevas dificultades. Entonces, ¿qué nos quiere decir Barragán? Que no se puede reducir a una colección de hechos. Si bien es cierto que se dice que la ciencia es una recolección de hechos, estos hechos por sí solos no nos dicen nada. Nosotros los hechos debemos organizarlos, relacionarlos y buscarles cierta consistencia. Para darles un ejemplo y que nos quede más claro, es como cuando hace varios años, no sé si eso se sigue saliendo, pero cuando habían los mundiales de fútbol, que salían las fichitas de los jugadores y teníamos los álbumes para organizarlos ahí. Bueno, imaginemos que las fichas son los hechos científicos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros las fichas las teníamos que organizar por jugadores de la selección, por el número, por... aporte. Sí, exacto. Entonces, en nuestro libro nosotros teníamos que organizarlos, relacionarlos entre sí y buscarles una consistencia. Tal cual pasa con los hechos científicos. Debemos darles un sentido a todo lo que nosotros estamos organizando. Y cuando nos dice que el progreso del conocimiento se da en medida que se descubren, se aclaran y se resuelven nuevas dificultades, es porque las dificultades o los problemas se toman como una especie de motor. Es un motor que nos impulsa a buscar soluciones. Los problemas nos ayudan y nos impulsan a buscar nuevas soluciones. Cuando nos dice que hay conocimiento científico, cuando a través del método científico se ha logrado acumular nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Es decir, cuando nosotros logramos tener nuevos conocimientos y los podemos probar a través de una investigación, de un
procedimiento, de una hipótesis, y esa hipótesis la podemos comprobar con un experimento, y de eso obtenemos resultados y los analizamos, es cuando tenemos un conocimiento científico. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Pregunto yo? Sí. Sí. A ver, ¿qué te de la ciencia? Bueno, que básicamente se engloba y se encierra en datos, aportes, aparte de eso, ¿cómo es que se dice esto? Se colocan todos los conocimientos. A mí sí me quedó en la cabeza lo de lo que es un álbum de figuritas, pues. Donde, por ejemplo, un ejemplo, Marie Curie hizo tal cosa. Aquí está también, Newton hizo tal vaina. Así lo veo yo también. Bueno, la otra palabra A ver, ¿quién? Listo, ¿puedo continuar? ¿Quién va? Ajá. Bueno, como explicaba nuestra compañera, que la ciencia también puede ser un motor, ya que el porqué y ver por lo menos la situación país, la falta de medicamentos, buscar otra nueva iniciativa, otro nuevo medicamento o un nuevo examen de laboratorio que nos permita agilizar el proceso, que sea más fácil y más rentable. E innovar. Entonces, fíjate, cuando ella dice que se hace indispensable seleccionar los hechos, o sea, no lo puedo echar en los refres, así. ¿Qué observamos nosotros? Digamos que el problema, pero los síntomas del problema, que no sabemos lo que está debajo de la superficie, cuáles son las causas que generan un problema determinado en una comunidad, en el hospital. Nosotros, ¿qué vemos en un hospital? ¿Qué van a ver ustedes? Enfermos. Los pacientes tienen fiebre, tienen esto. Hay un problema. Y puede ser una infección. Bueno, si es Q, puede ser bacteriana. Si no tiene, puede ser bacteriano, puede ser viral. Entonces nosotros vamos a investigar cuáles son las causas. Entonces tenemos una serie de hechos, ¿verdad? Y puede ser en una comunidad, en un colegio de niños. Entonces, Epidemia de piojos, que es una de las cosas más comunes. Se enferma. Y hay un proceso como lo que en un colegio se muere un niño de 4 años. Al otro día se muere otro. Al primero que murió le hicieron dengue en nuestro laboratorio. Me llama la enfermera, ya van 4 niños enfermos, más 2 muertos, está pasando algo. Ajá. Hay una serie de hechos, ¿verdad? Aquí está. No sé lo que nosotros aquí hechos. Ajá. Vamos a organizar todos estos hechos. ¿Cómo los organizamos? Todos los niños que están enfermos. Dame los nombres y cédula del representante y nombre del niño. Vamos a buscarlo aquí. Tienen los mismos síntomas. Llegaron todos por dentro. Pero ese dengue es agresivo, eso no es normal. Aquí hay algo que se escapa de la norma, ¿verdad? De lo que nosotros vemos normalmente cuando alguien le da dengue, que le colocamos el tratamiento, reposo y sale. Entonces, esa causa, y lo que vamos a investigar, vamos a ver si hay otras infecciones, comorbilidades. Comenzamos a revisar y uno de los niños también tenía COVID. Entonces, organizamos los datos, relacionamos con otras enfermedades. Buscamos después que tenemos la solución, que vemos solucionar el problema, tenemos que avisar a la malariología va a difundir. Si fumigamos, acabamos el insecto, ¿verdad? La plaga, ¿no? Acabamos con el agente transmisor de la enfermedad. Y se aíslan los niños que tienen COVID y salvamos vidas. ¿Ok? Entonces, estamos buscando las causas. Pero ¿qué vemos nosotros? ¿Qué observamos? ¿Qué observamos nosotros? Los signos y los síntomas que tienen los pacientes. ¿Ya? Si tienen rash, si tienen fiebre, el malestar general. Entonces, un niño que muere en 2 días,
Vemos otro colegio que en Estefanía también hubo, otro allá, el otro allá. ¿Qué pasó? Esto está pasando algo. El año pasado también tuvimos un episodio de muerte de 15 niños. Vértebra. Y hubo que actuar. ¿Por qué? También tenemos unos serotipos que ahora están circulando, donde la Organización Panamericana de la Salud el 7 de febrero emite un boletín epidemiológico que está circulando el DEN3, un serotipo nuevo de dengue, más virulento. La población no está protegida, porque nunca le ha dado. Está Claro, porque es una nueva mutación. una nueva serotipo. Entonces, claro, va a ser Variante. más agresivo. Y entonces, si de paso la persona tiene COVID, Más Imagínense. se susceptible. nos agrava, ¿no? De Guatemala Entonces, para de eso se Guatepeor. trata, que ustedes hasta en su mismo hospital, en su mismo sitio de trabajo, en su misma comunidad pueden ayudar a resolver un problema. Exacto, eso era lo que quería decir. Que, digamos, la ciencia nos despierta esa curiosidad curiosidad. por la aparición de un problema. Entonces nosotros por la aparición de ese problema vamos a buscar datos similares, los vamos a relacionar para entonces poder conseguir una solución. Es que esa es la curiosidad que ella nos despierta. Según Tamayo Mayo en su libro Diccionario de Investigación, la ciencia se une así al método científico y sería aquel conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. A ver, nuevamente la visión va un poco similar a la anterior. Es un conjunto de conocimientos que nosotros podamos verificar. ¿Por qué? La ciencia tiene que tener un fin universal. Es decir, que lo que yo digo que es cierto, como bioanalista tal vez, yo digo, bueno, como el caso que usted nos explicaba, fue una unión del dengue con el COVID, pero eso que yo digo que es un hecho para mí, otro bioanalista también debe poder verificarlo, para que entonces estos sean verdaderamente comprobables y verificables. Exacto, lo puedo probar ella, porque entonces, cada uno de nosotros. exacto, de Y pronto tiene lo que que dar el mismo resultado. eso, porque de pronto para lo que para mí está bien, y de nuevo, esto también está cuando en la mayoría de los aportes científicos hay una prueba de dúo, es decir, yo debo poder verificarlo, yo aquí en Venezuela, pero por allá en Chile deben poder verificar lo mismo y que les dé igual, porque de pronto lo que a mí no me despertó, o la curiosidad a la que yo no llegué, o el problema, o ese detalle que yo pasé por alto, de pronto otro bioanalista lo pueda ver y puede entonces tener otra perspectiva, pero ahí es donde entra de lo que hablamos, esta curiosidad, estas ganas de solucionar un problema. Básicamente en esto se engloba la ciencia. Fíjense que llega relacionado así como está explicando ella, y el punto de las enfermedades nuevas y enfermedades virales y de virus respiratorio, ¿no? Con la pandemia del COVID, no se sabía. Comenzó a morirse mucha gente, ¿verdad? ¿Y qué observaban los signos y los síntomas de los pacientes? Patrones de sintomatología, patrones Y fueron organizando. Los organizaron. Para llegar entonces a un diagnóstico. Como dice la diapositiva allí. Entonces, esos patrones de signos y síntomas fueron colocando una serie de medicamentos y viendo que más o menos ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo iban cómo a reaccionaba. Y la gente en los pueblos, yo digo, porque en Venezuela no dio sí se murió más gente de lo que se pudo. Pero no a un nivel como en España Sí, o en exacto. Italia. Sí, porque, o sea, aquí en el Zulia por lo menos solamente firmábamos 2 personas, Elina y yo, los jóvenes, la única autorizada por el Estado. Wow. ¿Y qué ocurre? Que sí, o sea, y no fue fácil, no se consiguió bioanalista. Yo estaba ya en Carúpano, y estaba súper. Imagínate. Un año allá y me mandaron ya después de venir. Entonces mi mamá me decía, pero ve cómo se está viendo la gente de Brasil, están levantando con chover, con máquina, los muertos. Mamá, pero ¿cómo hago? Bueno, renuncia porque, o sea, jubílate, ya no estás jubilada. Ya yo estaba ya jubilada. Había ido y había agarrado 2 años de vacaciones. Un año y después cómo se metió la pandemia. En resumidas cuentas, bueno,
Ok. O sea, que usted no vio que acá en Venezuela Acá había la mortalidad. tasa de mortalidad era más baja. Ah, Mira, ¿en por qué la- pasa? ¿Por qué vio usted? Se murieron muchos médicos. Se murió hasta el doctor que me operó, un amigo, muchos amigos, mucha gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ya cuando mueren, o sea, si tomaron la muestra hoy o ayer, murió, no ha llegado el resultado, entonces como no ha llegado el resultado, Se cohiben de no, sí, murió de neumonía. ¿Ya? Entonces la mayoría, una negrita que trabaja con nosotros, murió el papá y la mamá a la semana y la pobre como neumonía. Tiene COVID. Y era COVID. Claro. Claro. En el caso, a mí me pasó parecido que en el caso de mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo estaba sufriendo por el COVID, eso fue 2020, justico. Me da mucha broma, es porque, o sea, mucho pesar, es porque mi abuelo estuvo en el hospital de mi pueblo. Yo no estoy aquí. Entonces, no habían médicos, no habían enfermeras. Gracias a Dios que uno de los hijos de mi abuelo, con otra mujer, técnicamente es un tío, medio tío, es enfermero. Se ofreció básicamente a cuidarlo porque obviamente ya tenía idea de cómo tratar y a la vez de que era su papá. Y a mi abuelo, para la gente de afuera, mi abuelo murió fue por un paro cardíaco debido a una obstrucción pulmonar. Pero lo que mi abuelo murió fue por COVID. COVID, sí, indudablemente. Y aún si nosotros contamos todos los casos que tuvimos, tampoco hubiéramos llegado a esos países. Pero yo creo que hubo un factor, porque yo estaba en Oriente, ¿no? Y allá la gente cree mucho en las tomas calientes, que si el toronjil, el malojillo, El poleo. que si las cosas de mar que hacían, y de verdad, que la hoja de guayaba, ¿no? Yo sí me le pongo ejemplo de la hoja de guayaba, que cura la anemia, ¿no? Pero la hoja de guayaba, como la guayaba como tal, es la fruta que más vitamina C tiene. Entonces la vitamina C es un coadyuvante para los procesos virales, no para cualquier gripe, para cualquier patología de viral. Entonces, ya la gente sabía, o sea, tienen gripe, eso es una gripe, pero una gripe más fuerte. Comenzó el pueblo a entenderlo así, ¿no? Una gripe más fuerte. Ahí Entonces, se lo COVID. tomaban los remedios aquí en ¿Y te puso Venezuela. fea? Yo digo que no salvó eso. De verdad, no salvó eso. Y fíjense que en la zona cerca del mar, de la playa, yo el primer año de la pandemia lo pasé largo. Relajado. Aquí estaba el edificio y ahí bajaba y se iba a la playa. Ojalá a las yo. 6 de la mañana, 6:30, a las 7:30 subía, me bañaba y subía, agarraba guacucos así, chipi en la orilla y subía cuando veía que venía gente, claro. No me dio ni nada, ¿no? Pero con esa sal, ahí, la sal. Tú tienes gripe, vas a la playa y te sumerges y la nariz, De hecho, hay centros así de sal que los han hecho para la recuperación de procesos pulmonares. Entonces la gente iba y se bañaba, pero así más tarde, ¿no? ¿Y dónde te agarró el COVID? No sé dónde, pero O sea, Entonces, aquí en fíjense, Maracaibo, en San Francisco. en San Francisco, porque yo no sabía. Comenzaron a ver y comenzaron a buscar posibles soluciones, ¿no? Hasta que se consiguió una vacuna. Entonces, surgen las ideas, ¿verdad? Profe, disculpe, pues después decían que cuando lo vacunaban no se murió por la vacuna. Ah, sí, decían eso. O le dio reacción la vacuna. Te voy a decir, si la persona tenía gripe, si... Claro, porque recordemos que la vacuna es un pedacito de la enfermedad. que te inyectan para que tú crees anticuerpos. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que prácticamente también era experimental, porque era algo que necesitaban sacarlo ya. Claro, pero eso antes de sacarlo Al mercado le hacen todas sus pruebas. Eso lo prueban muchas personas. Sí, pero hay personas que sí hubo Por lo menos la ciertos pacientes que, inclusive un profesor de aquí de la universidad, con la primera Pfizer, él sangró. Porque le dio reacción. Con la orina. Verga. La primera. Y con la segunda le dio una hipertrofia, no sé qué cosa de riñón. Y
profesor de la Profe, universidad. Yo digo que eso a veces más bien acelera si por lo menos si tiene cierta patología, eso más bien a veces te acelera. O sea, evoluciona muy rápido cuando vienes a ver. Sí. Bueno, los pacientes con comorbilidades, inclusive un grupo de estudiantes, el año pasado se graduaron con una tesis que hicimos y ellos estudiaron hace año y medio los biomarcadores diagnósticos y la severidad del COVID-19. Y todos esos pacientes, inclusive ahora tengo una que lo va a hacer con los genes. El valor del gen N y el gen ORU1AB con los signos y síntomas. Y es directamente relacionar la cantidad de carga viral a los signos y síntomas del paciente. Profe, sé que no tiene que ver mucho, pero ¿de cuántas personas puede ser la tesis? 3. Aunque el semestre pasado metieron 4 en 2 grupos. Como no hay trabajo, cuando no hay trabajo y las cosas están difíciles. Ok, bueno, para no excelente, muy bien. Me gusta porque los ejemplos Ayúdame a entender. Básicamente dando la perspectiva de otros autores. El anterior fue de tamaño y medio. Y aquí está, de nuevo, Wartowski. En la obra anteriormente citada, en la página 45, él dice que la ciencia constituye un cuerpo organizado sistemático del cual puede alcanzarse un acuerdo universal. De nuevo, lo que les acababa de explicar. No es que yo lo digo porque lo digo, no, yo tengo que poder decirlo, verificarlo y que lo que yo verifico para otro también sea 100% verídico y verificable. Bueno, ahora, según Mario Monch, fíjense que sacaron hasta los reactivos, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Claro, el virus antes había un virus de corona, ¿no? Y este tenía un gen específico, por eso se denominó SARS-CoV, pero ahí mismo sacaron los reactivos para que no. Y aquí también entra que hay varias marcas de vacunas, por ejemplo. Teníamos la vacuna. Y la vacuna en general. Eso, como lo decía ahorita nuestra compañera cuando debatíamos, lo verificaron varias personas. Pero estaba la Pfizer, estaba la Moderna, la AstraZeneca, bueno, cada una de ellas, aunque eran de diferentes laboratorios, fueron verificadas y de manera universal, porque decían, no, que esta hermana que ya va. Todas fueron verificadas, todas cumplen su rol. Entonces, y nosotros medimos las vacunas también con la severidad y las pacientes no vacunados tuvieron COVID más severos, inclusive en el segundo año de la pandemia, COVID más severo que los vacunados. Y sigue pasando actualmente, Bueno, digamos que me imagino que ustedes están dando, pero siguen habiendo variaciones del COVID. Y quienes tuvieron su esquema de vacunas completo afrontan estas variaciones mejor que quienes dijeron, no, eso es un chico que me está muriendo y no me va a poner nada. No se pusieron nada. Y hoy se siguen muriendo por COVID-19. Todavía. Entonces eso pasa. A principios de año, como en abril, tuvimos un pico. Sí, exacto. Un pico. Igual que está yo en venía aquí a la facultad con los tapabocas, los muchachos de seminario de tesis, doctor, yo atrás. A ver, y no vayamos muy lejos, no solamente con COVID, por ejemplo la famosa lechina. Para esto hay una vacuna. Y digamos que hace años atrás el índice de niños y de adultos también con lechina era altísimo. Ya eso casi no se ve, es muy poco. Y conscientemente hablemos que quienes la tienen es porque nunca se le pusieron la vacuna o, como nos hablaba en la clase anterior, la carga viral no fue la suficiente para protegerlos de este virus. Eso sigue pasando. Ok, sigamos con el siguiente autor, que es Mario Monch. En su libro La ciencia, su método y su filosofía. La ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa estrella de la cultura, cuando se es considerada como un bien por sí misma. Esto es como cuando un sistema de ideas establecidas provisionalmente, por ejemplo, el conocimiento científico, y cuando una actividad productora de nuevas ideas. Seguimos hablando un poco de lo mismo, pero para tener otro concepto por otro autor. Él nos decía que era importante, bueno, también lo comentaba nuestra compañera Abril, que la ciencia innova. Es decir, lo que hoy me servía puede ser que mañana o simplemente un año no me sirva, que es lo que viene pasando, por ejemplo, con el COVID. La cura y las vacunas que hace un tiempo servían, luego hoy de pronto ya no sirven igual. Y ahí es donde entra la curiosidad. ¿Por qué? Porque son variantes de la enfermedad. Entonces, un nuevo problema siempre te va a dar un nuevo patrón, en este caso de sintomatología, y la ciencia nos ayuda a canalizar esa curiosidad
para conseguir una solución a los problemas. Esto es el concepto de ciencia. Pasa la llamada. Tienen 20 las cosas. Ya sé. Yo ya entendí, no sé. Sí, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Los ejemplos, ¿verdad? Pregunta a la profesora. Y con nuestros aportes. El nombre. Lauris Castro. Y yo me busco. Yo estoy la agregadista por ahí en bolígrafo abajo. Ajá. Y Abril está en la próxima página igual. ¿y tú? Andrea González. Yo les vengo a hablar acerca de las características de la ciencia, que estas tienen, con los tres autores tienen una similitud. Y también tienen una pequeña diferencia que los hace característicos a cada uno. Esta es de Mario Bohm. Se ve en la principal característica, que es la que lo define en realidad con este autor, es la fáctica, que se basa en hechos observables, tangibles, que pueden comprobar en el mundo real. La analítica, que descompone los fenómenos complejos en partes más simples para entenderlos mejor. En realidad se basa en lo que es más que todo lo lógico y de métodos. Ya que este autor se opone rotundamente al relativismo y a la sujeción. Debe ser objetiva la ciencia, es una característica fundamental. Para la siguiente, por favor. Porque, no se los digo porque son características muy parecidas. Este es del doctor Messer. Fundamentalmente es explicativa y predictiva. Explicativa porque, según este autor, busca respuesta al porqué de ciertos fenómenos. Y no en realidad solo el porqué, sino que también tiene que ir de mano acerca de teorías y leyes. Un ejemplo básico es de que tiene una manzana en la mano y ella cae. No es solo decir que cayó, sino por qué y por medio de qué ley. ¿Cuál ley sería? La de la gravedad. En la predicción, Y el peso de la manzana es directamente proporcional A la fuerza de la cara. Y la rapidez. por la masa, mayor volumen, mayor Exacto, todo En realidad por la la, gravedad es igual al peso por por la la resistencia gravedad. al aire. Eso. Sí. No física. Ahora, en la predicción, él dice que es a partir de leyes científicas que permiten anticipar resultados que se pueden calcular la velocidad de caída de una manzana y el impacto que genera. Y entonces la predicción no es solo adivinar, sino que es anticipar resultados basados en teorías comprobadas, como venía diciendo con la manzana. También se ve lo objetiva, que por eso no las mencioné tanto, porque estas ya son que tienen en común, que son objetivas, racionables, verificables. Las que las definen son estas dos, explicativa y predictiva. Y explicativa porque busca el porqué de las cosas. Por O sea, medio ¿cuál de es las la leyes y causa? la ciencia. ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas por las cuales se está generando ese efecto? Y es cuando por lo menos nosotros hacemos investigaciones, valga la redundancia, de diseños experimentales, y el tipo de investigación es explicativa, porque tenemos una variable independiente y tenemos una variable dependiente. La variable independiente es la causa y la variable dependiente Efecto. es el efecto, que es lo que nosotros vamos a medir. El por qué, vamos a buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué ocurre eso? Ahora, venimos con las características según Kepron y Speer. Estas se basan en lo que es la transformación social y la evolución histórica. Me gustó mucho con la de
Mario Tamaño. Como se basa en lo que tiene que ver con la transformación social. La ciencia va de la mano con la tecnología, eso lo sabemos. La ciencia es el descubrir y la tecnología nos da los materiales y las herramientas para hacerla posible. Entonces, en la transformación social, un ejemplo claro puede ser la tecnología industrial que nos ha permitido una nueva organización a la hora del trabajo, la educación y la política. En lo que es la evolución histórica, antes, según filósofos, solamente éramos un ser vivo con una finalidad. Al ir pasando el tiempo, en la medicina antigua, se comenzaron a hacer lo que fueron autopsias con cadáveres por alguna enfermedad. Se comenzó a conocer la anatomía y ya por último, ya más, no tan actual, pero un poco más avanzado, comenzamos a investigar lo que fue la célula en sí. ¿Ya? Esto nos permite, como había dicho mi compañera, quizás lo que nos sirva, que lo que hoy es ciencia, quizás mañana no nos sirva. Y ese es el avanzar, la evolución histórica que ha tenido la medicina y cualquier campo científico. que nosotros ahorita detectamos genes. ¿Cuándo pensamos nosotros Y bueno, y hacer estudios? Es que todo esto viene siendo un trabajo en conjunto, profesora. ajá, ¿Ya? Y el avance de la ciencia y la tecnología y cada vez es mayor. Ya hay equipos, yo recuerdo hace años cuando ibas a los congresos internacionales, yo decía, Dios mío, ¿cuándo tendremos nosotros un equipo de esto en Venezuela? O sea, totalmente robotizado, desde que colocaba solamente estos dedos aquí. Y en paréntesis, ¿no? Y de verdad, o sea, yo tuve 20 años, más de 20 años, coordiné los laboratorios del Estado, los dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de la Gobernación. Entonces, en varias oportunidades me tocó ir a congresos internacionales, decía, o sea, la boca se abierta. Mientras todas las demás Les parecía X. paseando, ¿no? Porque eran te regalaban pendrive de lo que tú quisieras, mira, colocaban así una cesta para que no pasara, bolígrafo con estuchitos de terciopelo y agarraba también, yo pensaba y agarraba. Pero fui a trabajar, a mirar, a anotar, tomaba fotos. Y de hecho, muchas cosas de esas logramos automatizar los laboratorios del Estado. Entonces, allá en el laboratorio nuestro, en el laboratorio de salud pública, nosotros teníamos todo automatizado, así como un código de barra, porque desde que yo vi eso allá, eso era mi sueño. Pues. Ah, Y llegamos y tu etiqueta, ingresa la secretaria al paciente, va a la bioanalista, centrifuga, lleva otra etiqueta para colocársela al tubo, el aparato con su nevera, los reactivos, todo, la bioanalista coloca tal cosa, T3, T4, TCH, hormona tal, y tal lugar, y el aparato trabajó solo. La firma también la digitalizamos, conseguimos en la urbe que me hicieran una tesis, los muchachos estaban haciendo una tesis, querían una tesis, yo les dije que yo quería un programa así asado, que me hiciera esto, cocido y tal, y así asado, así mismo. Entonces, los muchachos con 20 y usted con lo que necesitaba. ajá, Ganar. ganar, estrategia de negociación. Ujú. Bueno, automatizamos eso y después la misma empresa de los equipos nos colocó la validación de la bioanalista. Es decir, la bioanalista revisaba, desde cualquier computadora en el laboratorio. Si está en su oficina, este 3 también, este 4 y tal, se correlaciona y sale. Al decir verificado, ya tenía la firma digital automáticamente. Llegaba el paciente, la secretaria le daba la cédula, la secretaria ingresaba el número de cédula, imprimir y ya salía impreso el resultado, nada más que colocarlo así. ¿Ok? Entonces, también teníamos una ceroteca. Cuando ustedes van
no llevamos a los estudiantes a gestión, veían todo eso y los estudiantes, por supuesto, nada. Y los voy a colocar los de biología molecular, vestir de blanco, Para protección. Ah, era una discoteca, pero... Era una discoteca. No entiendo qué es una ceroteca. ceroteca, biblioteca. Ajá. ¿Qué es biblioteca? Guardamos libros. Sí. Ceroteca, guardamos suero. ¡Ah! Es suero. Yo escuché ceroteca. Yo... Claro, entonces ellos me dicen Marica, todo yo estaba aquí. es una ceroteca que está digitalizada. Eso me lo dijeron los de la vida. Ah. Mete mi cédula ahí. Y lo ponía a los estudiantes. Mete mi cédula ahí. 5, Gómez María. Muy bien. ¿En qué está? En el piso 2. ¿Dónde está mi muestra? En el piso 2. En la gradilla 4. En la posición 38. Vamos para la ceroteca. ¿Dónde está el piso 2? Aquí. Busque la gradilla 4. Aquí está. Busque la posición 38. Aquí está la muestra. ¿Ya? Arrechísimo. Entonces esos estudiantes, ay, sí, profe. Entonces a veces me llaman, profe, ¿cómo es que se hace con la gótica de azúcar los motivos para ver el control de calidad de los? Porque dicen, profe, nosotros no hemos visto eso en ningún laboratorio que hacen control de calidad así de esas cosas. La tecnología nos ayuda, no sé si antes todo era un manual, ahora bueno, tenemos más cosas con Ya para no cortarlo, un resumen para que lo puedan, no sé si quieran anotarlo. Mario Bunge, él se destaca en lo lógico y en lo metódico. Messer se destaca en lo que es predicción y explicación. Y Gernot y Spirkin se basan en integrar lo que es la transformación social y la evolución histórica, que es lo que yo veo con ellos y que los coloqué en esa posición porque es como que un avance cada vez por cada autor, hasta llegar a este que los tiene todos y hizo la integración para hacerlo a la sociedad. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tamaño y tamaño son más contemporáneos. En cambio que Bunge como el padre, ¿ves? Ajá. Y ahí sale otro también, ¿ves? Entonces, los otros partieron de eso, partieron de ahí y le aportaron. Exacto. Como la ciencia, que el descubrimiento aporta a lo que ella es. Esa es la idea. Déjame buscar el nombre tuyo. Tuyo. Sí, ¿sí va acercando? Sí. ¿Todo bien? Sí. Mi nombre es Nigel Kayama y hoy le voy a hablar sobre las clasificaciones de la ciencia. Según Augusto Conte, se clasifica las ciencias, él las clasificó de forma jerárquica, desde las más simples y generales hasta las más complejas y específicas. Estos